Fuiste elegido por una razón divina. Lo que viene te dejará sin palabras. En una llanura bañada por la luz dorada de la mañana, donde el viento traía el perfume del trigo y el rumor de agua corriente, la aldea vivía al ritmo de campanas y panes recién horneados. Los sonidos eran una manta, el crujir de la madera, el canto de los pájaros, las voces bajas de quienes se encontraban en la plaza al atardecer. Lucas, de manos ásperas y mirada serena, era conocido por su calma y por la fe que guardaba como una lámpara interior. No buscaba mando, sino lejuvidad de consuelo para los demás. Su casa olía a aceite y a pan. Su risa era breve pero cierta. La gente acudía a él cuando las decisiones pesaban y lo llamaban por su nombre con un respeto que mezclaba afecto y confianza. Aquella mañana nadie imaginó que la calma se rasgaría, que los hilos de la vida cotidiana se convertirían en un panorama distinto, y que una llamada que no parecía para él lo señalaría sin permiso. Lucas llevaba en el pecho una historia sencilla que lo explicaba y a la vez lo guardaba intacto. De niño aprendió a arar con su padre, a mirar las estrellas con su madre y a esperar en oración cuando la cosecha fallaba. En la casa había una vieja Biblia con las páginas dobladas y una lámpara que su abuela encendía cada noche en memoria de promesas antiguas. Con el paso de los años, las manos de Lucas se hicieron fuertes, su voz más templada y su fe más recia, no por milagros ostentosos, sino por noches de vigilancia y por promesas que había visto cumplirse en pequeñas dosis. Su postura era humilde y su corazón un lugar donde cabía la súplica de toda la aldea. La primera ruptura llegó en forma de sonido, un tropel de cascos y cadenas, una nube de polvo que devoró la distancia. Los invasores aparecieron con estandartes negros, rostros duros como la piedra y órdenes que se propalaron como un frío inmediato. Las puertas fueron cerradas y las ventanas selladas, las manos de las madres apretaron a sus hijos. El líder, un hombre alto de voz áspera llamado Joaquín, descendió con una mirada calculadora y dijo: «Esta tierra tendrá otros dueños, trabajaréis para nosotros». La promesa de servidumbre flotó en el aire como una sentencia. La plaza, que antes era lugar de historias y ahorros, se transformó en un escenario de miedo. Lucas sintió una opresión que no conocía, pero no perdió la compostura. Cuando la noche vino, la oración fue su refugio, pero dentro suyo algo latía con la certeza de que su vida había cambiado de guión. Backstory. En la infancia, Lucas aprendió la paciencia en el olor a harina y en el ritmo de la siega. Su madre le cantaba al acostarse y su padre le enseñó a doblar las manos antes de comer. Esas imágenes alimentaron una fe simple que creció como raíz bajo la tierra. Al tiempo aprendió que la oración no siempre trae respuestas inmediatas, pero sí una calma que precede al coraje. En la formación, los años en la escuela del pueblo y la compañía del viejo maestro Mateo le dieron palabras para explicar lo invisible. Mateo le enseñó a leer los signos en los cielos y a no temer las preguntas. En el presente, Lucas era la persona a la que otros miraban cuando necesitaban un consejo. Su humildad era manifiesta y su callada certeza un faro para muchos. La nueva ley de los invasores se impuso con trabajo forzado y registros nocturnos. Las familias debían entregar una parte de la cosecha, los hombres fueron obligados a marchar con cargas que quebraban su espalda, las mujeres fueron vigiladas. Raquel, la panadera, entregó menos pan para que los vecinos comieran. Marta, que cuidaba del rebaño, ocultó un cordero cuando los soldados pasaban. Padre Andrés, el cura de la iglesia, intentaba mediar con palabras y gestos, pero las negociaciones daban en vacío. En la cosecha, los hombres cantaban rezos bajos para no desistir, e Isabel, que cosía mantas, tejía con dedos temblorosos y hablaba en voz baja: «Dios nos ve, eterno nos guarda». Las conversaciones eran pequeñas bombas de esperanza en el trabajo pesado. Una tarde, cuando Tomás, el hijo de Lucas, volvió con las manos laceradas y la mirada hundida, Lucas se sentó con él junto al muro y murmuró: «Hijo, la fe no es ausencia de miedo, sino la decisión de seguir». Tomás respondió con un silencio que dijo más que cualquier palabra:
El dolor tomó cuerpo en el frío de las noches, castigos públicos, privaciones de alimento y noches largas bajo la lluvia. Lucas observaba cómo la comunidad se encogía y trataba de mantener vivo el espíritu con pequeñas acciones, compartiendo agua, escondiendo semillas, rezando juntos al amanecer. Un día, mientras trabajaban en la ribera del arroyo, Lucas encontró una marca en una piedra, un símbolo casi borrado que parecía una hoja y una espada entrelazadas. No dijo nada de inmediato, guardó la sensación como quien recoge una piedra caliente. La opresión seguía, pero algo en el horizonte parecía sugerir que la historia no estaría cerrada para siempre. La oración colectiva se convirtió en un acto de resistencia. Cada noche, junto a la capilla, montones de gente se reunían para suplicar y cantar. Padre Andrés encendía el cirio, su voz se alzaba y la frase que los niños repetían se volvía un estribillo: Dios me libera del enemigo. La repetición funcionaba como ancla. En una de esas noches, Lucas soñó con un brillo que emergía del arroyo. Vio una mano cubrir la suya, una espada que inicialmente parecía ordinaria, pero que en su empuñadura tenía una inscripción breve y clara: Eterno guía mi mano. La visión no fue un simple destello, fue una narración completa que le mostró a Lucas cómo la espada no sería arma de violencia vana, sino símbolo de restauración y protección. Al despertar, con la piel aún fría por el sueño, supo que debía buscar el objeto y entender su tarea. No habló de inmediato, compartió solo con Tomás y con Marta, quienes se convirtieron en los primeros confidentes. La escena en la ribera fue desgranada en detalles sensoriales. El arroyo olía a piedra mojada y a juncos. El sol pegaba sobre la frente como una caricia cálida. Las manos hundiéndose en agua fría, el sonido de las aves que se detenían por un instante, y el sabor metálico de la adrenalina en la lengua. Al excavar con cuidado, Lucas encontró la espada parcialmente cubierta de lodo. La hoja no tenía brillo ostentoso, pero al levantarla, una luz tenue recorrió la empuñadura y las palabras se hicieron visibles en letras sencillas. Cuando la sostuvo, la vibración en su brazo fue como la de una cuerda afinada. Marta tocó la inscripción y dijo con voz temblorosa: «Es una señal». La comunidad, al verla traer la espada a la plaza, reaccionó con susurros, con sus manos al pecho, con lágrimas contenidas. El primer milagro discreto ocurrió cuando un ganso herido en la plaza se acercó y se posó a los pies de Lucas como si reconociera una providencia. Padre Andrés propuso llevar la espada a la iglesia para bendecirla, y la inscripción fue repetida como refrán en voces que se entrelazaron: «Eterno guía mi mano. Dios me libera del enemigo». La esperanza volvió a agitarse como un pañuelo en la brisa. Inserción para la audiencia. Si estás sintiendo el peso de esta historia junto al pueblo, no estás solo. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú si vieras tu comunidad tomada y te ofrecieran un símbolo de esperanza? Empieza tu respuesta con «Yo protegería» para que todos puedan seguir el hilo. Tu palabra puede inspirar a otros y ayudarnos a traer más relatos de coraje y fe. Ahora volvamos a la noche que cambió el destino de la aldea. El plan se formó como una oración con pasos prácticos. Lucas, Marta, Tomás, Raquel, Isabel y Mateo se reunieron en secreto bajo la bóveda del granero, donde el olor a heno mezclado con la cera de las velas daba una sensación de tempestad contenida. Hablaron de rutas, de distracciones, de lugares donde esconder a los niños. Nombraron a Sara para vigilar las salidas, a Joaquín el herrero para afinar herramientas y a Ana para preparar alimentos de viaje. Hubo debates intensos, algunos propusieron escapar, otros la confrontación. Lucas sostuvo que debían proteger a los vulnerables y preparar una ceremonia que demostrara que la espada no era instrumento de venganza, sino señal de restauración. Cada palabra aportaba un matiz de humanidad y temor mezclado con devoción. Las voces se entrelazaban en 10 intercambios directos. Lucas dijo: «No buscamos sangre». Marta replicó: «Buscamos libertad». Tomás preguntó: «¿Y si fallamos?». Raquel respondió: «La esperanza es más que un riesgo». Isabel susurró: «Dios nos acompaña». Mateo añadió: «Fijemos guardias y pruebas». Sara anunció: «Yo vigilaré la entrada». Joaquín afirmó: «Prepararé herramientas silenciosas». Ana afirmó:
traeré mantas para los escondidos. Y Lucas concluyó, haremos lo que la conciencia dicte y lo que el Eterno nos pida. El diálogo fue un tejido de decisiones que marcó el rumbo. Momento de tensión 1. La primera prueba llegó cuando, en una noche sin luna, un grupo de soldados registró las casas buscando la espada. La tensión se hizo física, respiraciones contenidas, pasos que debían silenciarse, manos que apretaban hilos de esperanza. Lucas, con la espada envuelta en un paño, se escondió con Tomás y Marta en una cisterna, sintiendo el frío del agua en el borde y el olor a tierra húmeda. Afuera se escuchaban órdenes, el ruido metálico de armaduras y un perro que arañaba la puerta. En un intercambio cercano, Sara hizo señas desde la oscuridad, y Joaquín distrajo a los guardias con preguntas antiguas. Raquel ofreció pan salado para desviar la atención. Fue una noche donde la providencia pareció un hilo delgado que podía romperse en cualquier instante, pero la comunidad sostuvo su aliento y la espada no fue hallada. Ese momento duró horas en la piel de todos, y cuando el silencio volvió, la sensación fue de haber rozado lo imposible. Tras el amago, la confianza se templó, el plan se amplió, organizarían una ceremonia pública que convocara a la mayor cantidad de vecinos para reclamar sus derechos frente a los invasores, pero lo harían con símbolos de fe y cuidado, sin armas visibles. Prepararon pan para compartir, encendieron candelas y decoraron el altar con trenzas de trigo. Padre Andrés sugirió que la espada fuera presentada como símbolo de esperanza y el lema inscrito fuera coreado por todos. El día llegó, la plaza se llenó de rostros tensos, de manos que se entrelazaban y de ojos que buscaban la luz. El capitán enemigo volvió con su séquito, altivo, y lanzó amenazas. Lucas se adelantó con la espada envuelta, puso la mano sobre el empuñadero y dijo en voz que resonó: «No hemos venido por guerra, sino por dignidad y por la libertad de los débiles». La multitud guardó silencio, el viento se detuvo por un instante para escuchar. Momento de tensión 2. Cuando el capitán se acercó para tomar la espada, hubo un golpe seco, una niña tropezó y un cántaro se quebró, provocando el balanceo de una vela que parecía a punto de incendiar la paja. En ese instante, el atacado soltó una risa cruel y ordenó a sus hombres que marcharan. La tensión escaló a su punto máximo, la plaza contuvo su aliento, Lucas puso la espada en alto, y la luz pareció intensificarse alrededor de la hoja. Un zumbido sin sonido llenó el aire, y un haz de luz se abrió sobre la espada como si el cielo respondiera. Los soldados retrocedieron confundidos, sus rostros cubiertos de asombro y temor. Algunos cayeron de rodillas y murmuraron palabras que no entendieron del todo. Fue un momento donde lo humano y lo divino se entrelazaron de forma clara. Y la plaza se convirtió en testigo de algo que no tenía vuelta atrás. La reacción de los líderes invasores fue desigual. Un grupo se rindió con lágrimas, otros se retiraron avergonzados, y el capitán perdió la compostura, dispuesto a la violencia. Fue entonces cuando ocurrió la intervención más clara, una aparición de luz que no se podía explicar con palabras humanas, un resplandor que envolvió a Lucas y pareció poner en su boca una palabra de perdón y firmeza a la vez. Él habló con voz firme pero suave. «No busco vuestra destrucción, busco la restauración del pueblo y la liberación de los oprimidos». La espada fue colocada en el centro como testimonio. Algunos soldados cayeron de rodillas y pidieron perdón, otros huyeron. La escena cerró con lágrimas y con la sensación de haber vivido un milagro colectivo. La victoria no fue sin costo, hubo heridas, pérdidas y debates sobre cómo proceder con aquellos que se habían postrado en la vergüenza de su violencia. Lucas insistió en la misericordia regulada por la justicia. Los que habían herido debían reparar y acompañar en la reconstrucción. La comunidad trabajó codo con codo para restaurar casas, curar cuerpos y poner la iglesia en pie. La espada quedó guardada en la capilla sobre un manto de lino, y la inscripción fue enseñada a los niños como refrán: «Eterno guía mi mano», y repetían: «Dios me libera del enemigo», como un canto que bañaba las mañanas. Epílogo. Un mes después, la aldea respiraba con cuidado. Las huellas de la opresión seguían visibles en paredes archadas y en manos que aún dolían, pero se escuchaban risas tímidas en la plaza. Los campos comenzaron a dar señales de vida. Lucas ayudaba a organizar turnos para la siembra y acompañaba a quienes no podían trabajar.
Se instituyó un pequeño tribunal comunitario donde Joaquín el herrero y Raquel la panadera eran voz en los asuntos locales, y padre Andrés presidía las sesiones con templanza. La espada permanecía en el altar, cubierta por una tela, y los niños la miraban con ojos grandes como preguntas. La frase repetida en la oración matinal unificó el ánimo: Dios me libera del enemigo. La gente empezó a cantar en las faenas y a reencontrar sabores perdidos de pan y miel. 3 meses después, la reconstrucción tomó forma. El mercado volvió a latir, las escuelas se llenaron de voces y la iglesia organizó una celebración donde se dejó la espada en una vitrina, con la inscripción visible para quien quisiera leerla. Llegaron visitantes de aldeas vecinas para escuchar la historia y algunas familias que habían huido regresaron. Se erigió un altar provisional en memoria de los que sufrieron y se plantaron árboles en la plaza como símbolo de crecimiento y continuidad. Los niños jugaban alrededor de los troncos y Marta enseñaba a los más pequeños a rezar bajo la sombra. Lucas, aunque cansado, sentía una serenidad que no había conocido. Su manera de vivir la fe era ahora ejemplo y guía para cargos mayores. Futuros. 6 meses después, la aldea había cambiado de forma más profunda. Lo que había sido miedo se transformó en enseñanza. Se instituyeron turnos de vigilancia comunitaria, se creó una escuela de oficios para quienes habían perdido su trabajo, y los antiguos invasores que quisieron reparar trabajaron hombro con hombro en la construcción de un nuevo depósito de agua. Hubo una gran fiesta de agradecimiento donde todos llevaron alimentos, y la espada fue colocada de nuevo en el centro, no como trofeo de guerra, sino como símbolo de restauración. Padre Andrés declaró un acto de gratitud y enseñó a los jóvenes que la fe no es un privilegio de pocos, sino servicio. El legado quedó en manos de la comunidad. Las madres cantaban las mismas letanías, los hombres contaban la historia a los hijos y los invitados se iban llevando trozos de pan y esperanza. La frase del credo se convirtió en refrán popular en la comarca: Eterno guía mi mano, Dios me libera del enemigo. Conclusión. La historia de Lucas y su pueblo no quiere ser solo un relato de asombro, sino un recordatorio de que la elección divina muchas veces se manifiesta en quien acepta servir. La espada, con su inscripción, permaneció como recordatorio de que la verdadera fuerza nace de la fe que se materializa en actos de protección y de perdón. Lo que cambió no fue solo la ausencia de cadenas, sino la articulación de una comunidad que aprendió a cuidar. Y si algo quedó claro, fue que nada de esto habría sucedido sin la mano que guía, sin la providencia del Eterno que puso en marcha la posibilidad de libertad. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela y únete a nosotros para escuchar más relatos de esperanza y transformación. Inscríbete para no perderte nuevas historias que nos recuerdan que la fe puede mover montañas y que, cuando se actúa con humildad, la elección divina se cumple en lo cotidiano. Dios me libera del enemigo. Eterno nos guarda y guía.